Empezamos. No es sorpresa para nadie, el mundo está prácticamente cerrado para los negocios y lo que siempre ha generado los rendimientos para aquellos que son inversionistas son las tasas de interés o el crecimiento de las economías. Actualmente tenemos las dos situaciones en pues una situación bastante dramática donde las tasas de interés están cercanas a cero y el mundo entero se encuentra en una recesión, es decir, no hay crecimiento económico. Para aquellos que son inversionistas, pues evidentemente la situación de qué hacer con tu dinero en una situación donde se ve tan poco crecimiento, las perspectivas son difíciles, se entiende como una situación difícil. Pero vamos a hablar de qué podemos ver más adelante y qué oportunidades hay. Bueno, empecemos con, me gusta un toque positivo hoy. Empezamos a ver algo de luz al final del túnel. Empieza uno ya, si vemos los periódicos, las noticias, empieza ya a hablar de un calendario de reapertura de actividades de forma escalonada, si bien empezaron en Asia, ya hay algunas economías europeas que se están abriendo. Tenemos noticias, por ejemplo, que ya los niños están regresando al colegio en Alemania. En Estados Unidos, dependiendo de qué estado estemos viendo, ya se empieza a hablar de cómo va a ser el regreso a las actividades. Entonces, esto es positivo, vamos viéndolo, no sin antes tener bastante cautela. También tenemos ya 6 empresas que están en pruebas con humanos para encontrar una vacuna o un tratamiento para el virus de COVID-19. La última semana hemos tenido noticias de 2 laboratorios que todos sabemos que han mostrado algo de avance, no podemos decir que ya llegaron a una solución, pero todos estamos festejando y muy pendientes. Independientemente de estas 6 empresas que ya están haciendo pruebas con humanos, hay más de 100 empresas buscando soluciones alrededor del mundo. Por otro lado, hemos visto que han habido unas ayudas económicas, principalmente en Estados Unidos, a individuos y empresas. El dinero ya empezó a fluir, no es algo que veamos así esotérico, leamos en los periódicos. Ya se hicieron los depósitos, ya hay gente que está empezando a beneficiarse de eso y empieza ya a tocar un fondo toda esta caída que vimos en un principio. Si bien el sistema no es perfecto, porque por lo que escuchamos, todos aquellos que quieren cobrar su seguro de desempleo, hay un pequeño o un gran cuello de botella, el dinero ya está llegando, y estoy hablando aquí de las economías desarrolladas principalmente y Estados Unidos. Otro tema es el shock de liquidez que hubo en el mes de marzo. Ese también, con todas las inyecciones que han metido los bancos centrales y en especial la Fed, ya empezamos a ver un alivio y de hecho una recuperación en muchos de los instrumentos financieros, incluidos los bonos del Tesoro, bonos regulares, y no hay que hablar de la recuperación que hemos visto en el mercado bursátil. Y finalmente, otra cosa que nos está dando bastante, bueno, algo de apoyo, no diría tranquilidad, pero el hecho de que hay grandes fondos de inversión e incluso grandes inversores que tienen unas posiciones enormes en efectivo y están muy atentos para entrar en el mercado en cualquier oportunidad que ven, están comprando, y eso también le da algo de soporte. Algún ejemplo muy puntual es, por ejemplo, lo que vimos con los hoteles Marriott, que como ustedes saben, pues es uno de los sectores más afectados en esta pandemia. Marriott salió a colocar bonos por $4 billones y para sorpresa de ellos habían ofertas para darles hasta $17 billones. También ustedes recordarán que el gobierno mexicano, Pemex, salió a colocar también bonos y lo colocaron sin mayor problema. No es que estén en sectores fantásticos o muy sexys actualmente, es que hay mucho dinero y la gente está buscando dónde meter su dinero para tener un retorno. Entonces, esta crisis hemos empezado con un shock bastante grande, pensemos que las cosas pues, están mal,
De hecho, pues uno ve las noticias en los periódicos y los índices económicos, todo está bastante negativo. Sin embargo, pensamos que vamos a ir hacia mejor. En la siguiente slide, en la siguiente lámina, estamos viendo, y este nada más es una pauta, el tamaño de la ayuda que han dado los gobiernos, sobre todo, insisto, en los países desarrollados, que son montos que no se habían visto ni en la Segunda Guerra Mundial en algunos casos, de cuánto es el dinero que se está metiendo. Puntualmente en el caso de Estados Unidos, entre las ayudas fiscales, las ayudas gubernamentales y demás, ya vamos en cerca de 7 trillones de dólares. Eso, pues muchos especialistas piensan que es suficiente para por lo menos terminar al año. Y nada más para que tengan una idea de la dimensión. México tiene un Producto Interno Bruto de cerca de 1.3 billones. Entonces, lo que ha inyectado nada más Estados Unidos, estaríamos hablando 4 veces la economía mexicana en simplemente un mes, cosa, insisto, que no se había visto. A lo mejor algunos argumentan, bueno, en el 2008 hubieron grandes ayudas, sí, pero hubieron ayudas en un periodo de varios meses, que tardó la implementación y tardó entregar el dinero. Ahora lo estamos viendo en un solo mes. Entonces, los cañonazos de liquidez que se han estado dando y de ayudas, de algo va a servir, por lo menos en el corto plazo, para pasar este mal rato. No quiero que me tachen de optimista, hay también que hablar de cuáles son los riesgos que estamos viendo en el camino y en pocas palabras, el riesgo que nos tiene a todos nerviosos es una segunda ola de contagios que pudiera darse en el invierno si no hacemos esta reapertura pues de forma escalonada y con todas las precauciones que se están dando por la comunidad científica. Otro de los problemas que no sabemos hasta qué extensión va a tener o qué se rompió a la hora del shock petrolero, es decir, como recordarán, los precios del petróleo bajaron de niveles cercanos de $50 a incluso precios negativos del petróleo en algunos días hace un par de semanas. Entonces, todo eso, si bien no hemos visto las heridas o qué tanto fue el daño, va a tener algún impacto, ya sea en bancos, en los proveedores, la gente que trabaja en estas empresas que no hemos visto aún. Y lo mismo pasa con las bancarrotas. Apenas estamos empezando a ver las empresas que pues, no tienen oxígeno suficiente para continuar y ya empiezan a anunciar temas de bancarrota, de hacer filing, que no ven una salida. Aquí algún ejemplo podría ser la de los coches Hertz, que ya anunció que estaba pensando en ponerse en bancarrota, o incluso las tiendas Macy's. Otro tema que también se está gestando es el tema social. Lamentablemente este tipo de pandemias y sobre todo las recesiones, llámesele como sea la causa, generan un incremento en desempleo y en pobreza. Esto puede tener pues disturbios sociales que también están por verse y en algunos países como por ejemplo en Brasil ya empezamos a ver algunos brotes. Y al final del sendero, pues alguien va a tener que pagar por todo este dinero que se está inyectando. Algunos piensan que va a ser incremento en impuestos, otros piensan que podría ser en algún tema de inflación. Pero eso es un tema que lo vamos a tratar una vez que hayamos salido de esta tormenta. Continuamos hablando de esto y vamos a hablar de qué es lo que ya estamos esperando, qué es lo que los mercados internacionales ya tienen descontado. Y la gran pregunta de mucha gente, bueno, si las cosas están mal, ¿por qué las bolsas internacionales han subido en los últimos 40 días? Y esta es la respuesta. Significa que ya la gente o el mercado ya anticipó ciertas cosas. Y recuerden, los mercados financieros siempre tratan de ver qué va a pasar hacia adelante y se mueven con respecto a perspectivas. Entonces, lo que ya tenemos perfectamente, yo diría casi evaluado a perfección, es el tema del crecimiento económico. Ya 2020 no es para nadie una sorpresa que vamos a estar en una recesión, pero lo que todo el mundo está descontando es que el año que viene vamos a ver un repunte. Aquí en esta gráfica les pongo lo que está diciendo el Fondo Monetario Internacional, donde básicamente en todas las regiones del mundo tiene un crecimiento negativo, una contracción en el 2020, pero
estamos anticipando un incremento en el 2021, es decir, una recuperación, ya sea fuerte, lenta, lo que sea, pero el mensaje es una recuperación. Si no llegara a suceder eso, entonces vamos a ver otro ajuste en los precios de varios instrumentos financieros. Otra cosa que ya está descontada, por lo menos aquí en Estados Unidos, es que la tasa de desempleo va a estar entre 20 o 30%. Si llegara a estar arriba de eso, entonces también es algo que sería sorpresivo. También está descontado que los defaults es decir, cuando la gente ya deja de pagar, la morosidad en los bancos va a estar bastante controlada por lo menos en los próximos 12 meses. Y esto se debe a que los bancos, ya desde el 2008, pusieron sus reglas para qué hacer en una situación así. Entonces, en general, todos los bancos y el sistema financiero están ayudando a los acreedores a refinanciar sus deudas, a pasar los intereses, retrasarlos por unos meses, alguna condonación de, ¿cómo se llama?, penalidades, en fin, están haciendo lo más que se puede para que no tengan un agujero en los bancos. Entonces, en esta ocasión, los bancos en general son parte de la solución, no son el problema como vimos hace 10 años. Y evidentemente la otra cosa es que las tasas de interés van a continuar en niveles muy bajos, en algunos países incluso negativos. Hoy en la mañana amanecimos con la noticia de que en el Reino Unido se hizo ya una colocación de bonos con tasas negativas. En fin, ese ambiente de tasas negativas va a continuar. Pero vuelvo a insistir, ¿qué es la variable más riesgosa de todo esto? Es evidentemente cuál va a ser la duración de la pandemia y si hay una segunda ola que esperemos que no suceda. Otra pregunta que nos han dado bastante, ha surgido, es el tema de, bueno, ¿qué va a pasar cuando ya regresemos a trabajar, cuando ya se abran las economías? Claramente el mundo no va a ser el mismo que teníamos el 1 de enero cuando amanecimos en el 2020. Van a haber cosas que van a haber cambiado y en algunos casos para siempre. Y a pesar de que no sé si se ve correctamente, el tema más importante que cambió dentro de esta pandemia, cuarentena incluso, es el tema de la tecnología. Nos hemos dado cuenta que no solamente es bastante útil, sino que las tasas de utilización de la tecnología han sido exponenciales y el uso pues se ha acelerado. O sea, todos tenemos ya la historia de nuestros papás, por ejemplo, que antes de la pandemia nunca usaban Zoom o nunca habían pedido nada por Amazon. Entonces, ya la necesidad les hizo utilizar la tecnología. Y esto lo hemos visto en todas las áreas, incluso en empresas que han tenido que voltearse de la realidad económica, como dicen los americanos, de ladrillo a una realidad virtual. Ahí les estoy poniendo las 6 áreas que hemos visto que van a tener un crecimiento acelerado en los próximos años, como puede ser el comercio electrónico, todo lo que son videollamadas, todo lo que es almacenamiento de datos en la nube, inteligencia artificial y obviamente la biotecnología que está viviendo uno de sus momentos más importantes. Otro tema que va a cambiar va a ser, vamos a pasar de la globalización a la regionalización. Y esto ha quedado claro con los gobiernos dándose cuenta de qué tan vulnerables somos a depender en cadenas de producción en países que están lejísimos de nuestros, ahora sí que de nuestros hogares. Aquí en Estados Unidos se habla mucho de que es imposible que sigamos teniendo una dependencia tan grande en la manufactura china o asiática en general. Es imposible que los respiradores tengamos que depender de los chinos o incluso de algunas medicinas para que los tengamos. Entonces, en aquellos segmentos que son críticos en la economía o de seguridad nacional, esas manufacturas probablemente volverán a casa o volverán a la región. Aquí abro corchete, evidentemente sería interesante para México empezar a acaparar mucho de esa manufactura que está en países lejanos y traerlo más cerca de nuestros mercados. Entonces, esa es una de las cosas que creemos que va a pasar. Otra cosa que se habla ya mucho es las restricciones en viaje.
van a haber muchos cambios, así como después de septiembre 11 se implementaron muchos cambios, también en los viajes y la industria del turismo van a sufrir. Por lo menos estaba hablando el otro día el CEO de Delta, que por lo menos 2 años van a haber pues tasas mucho más bajas de lo que teníamos antes, y pues todos nos vamos a acostumbrar a viajar en tapabocas, a tener la temperatura checada antes de abordar. Incluso van a haber restricciones en algunos países de movimiento. Ya hablamos de las tasas de interés que continuarán en tasa cero, y otro tema importante va a ser, y sobre todo para la industria financiera, es que va a haber un incremento en las tasas de ahorro. Esta pandemia también puso en evidencia que la clase media, la empresa mediana, la empresa chica no tenía los ahorros suficientes, como dicen, su guardadito, para vivir un par de meses, si no es que varias semanas, con un shock como el que estamos viviendo. Entonces, el mensaje ha sido, pues tienes que tener tus ahorros, digo, independientemente es la pandemia o después puede ser una enfermedad o algún otro problema más serio, eso lo vamos a empezar a ver, y mientras se incrementa el ahorro vamos a ver pues una caída obviamente en el consumo. Y para terminar en qué va a cambiar, también estamos viendo que Estados Unidos y China van a continuar siendo pues, los motores económicos a nivel mundial. Aquí en el caso de China quiero hacer un paréntesis. Ya China se está moviendo de ser el gran exportador a ser uno de los mercados más grandes de consumo doméstico. Entonces, ya cuando uno quiera ver de dónde viene el crecimiento chino, muy probablemente sea de esa clase media que ya está siendo bastante representativa y que ya están consumiendo coches, refrigeradores, incluso marcas de lujo, en fin, cosas de primera necesidad. Pasamos a la siguiente, y Filmina, y la gran pregunta que tienen la mayoría de nuestros clientes es, ¿qué hacemos? ¿Compro, vendo, compramos deuda, compramos acciones, mejor me quedo en efectivo? ¿Qué hacemos? La primera, en esta podemos ver dos situaciones. Una, gente que piensa que todavía hay riesgos adelante, estará mucho mejor invertido o más protegido invirtiendo en deuda, es decir, en bonos, en papel comercial, porque si llegara a haber un riesgo como el que habíamos visto o alguna otra contracción, históricamente los instrumentos de deuda caen en una proporción menor. Esto se puede ver en estas barras. Ahora, hay upside, es decir, ¿podemos todavía ganar algo de retorno interesante? Pues sí, al mes de marzo, dado la contracción que se dieron en los mercados de deuda, hay bastante todavía rendimientos o retornos atractivos, es decir, para ponerlo en palabras llanas, muchos de los instrumentos de deuda se están vendiendo a un descuento, y es como si fueras de compras y todo te lo están dando a un descuento que va actualmente, de acuerdo a nuestras estimaciones, entre un 2 y un 10%. Entonces, eso se va a capturar, ese retorno lo va a disfrutar el inversor, siempre y cuando se termine esta pandemia, que en algún momento terminará, ¿no? Entonces, hay algunos nichos de retornos bastante interesantes todavía en el mercado. Hablando ya un poquito más técnico, actualmente existen lo que se llaman los spreads. Los spreads básicamente están midiendo cuánto riesgo hay en el mercado, y es el diferencial entre pues una tasa de riesgo y una tasa de no riesgo, como podrían ser los bonos de tesoro, o en México el equivalente serían, por decirlo, los CETES. Entonces es un termómetro que te está diciendo hay mucho riesgo o hay poco riesgo. En las épocas que hay mucho riesgo, si la gente invierte y se mantiene en papeles obviamente de calidad, uno tiende a pues disfrutar de algunos retornos 6, 12 o 18 meses más adelante. Para que se den una idea, en el mes de marzo, que fue de los momentos más críticos, esos spreads o ese termómetro llegó a 1000 puntos. Hoy está en 780 puntos, o sea, todavía está bastante alto. Y esto es una parte que nos indica que todavía hay riesgos en el camino, pero aquellos que le entren con cierto resguardo pueden tener retornos
se pueden ir entre el 2.5 y el 8%. Y estoy hablando de promedios y estoy hablando aquí, pues quiero decir, de papeles de alta calidad, porque hay que tener cuidado en dónde se mete uno, pero todavía hay papeles a bastante descuento. Pasando a la siguiente es, bueno, hay gente también que invirtió y desgraciadamente después de lo que hemos pasado, único en la historia, sufrieron algunas caídas sus instrumentos. No quiero decir pérdidas porque todavía no se venden, pero sí han habido ajustes en muchos de los instrumentos. La buena noticia es, y viendo lo que pasó en el 2008, generalmente tienden a recuperarse si es que estamos hablando de un instrumento de calidad. Y aquí quiero hablar, por ejemplo, de los instrumentos de los bonos de alta calidad o de, aquí tenemos los de high yield, perdón, de riesgo, donde se llegaron a caer hasta 26% y 12 meses después tenían una recuperación, y así hemos visto en muchos mercados. En el primer trimestre de este año, casi todos los instrumentos de inversión en Estados Unidos, incluidos los bonos municipales, han tenido caídas bastante fuertes, cosas nunca vistas, pero tenemos la esperanza, insisto, en que va a haber una recuperación. Lo que no debemos de hacer es vender cuando estamos en la parte más baja, porque la historia nos ha mostrado que pues ahí no se recupera la pérdida. Pasando al mercado accionario, aquí hemos visto una situación también peculiar, donde primero fue el shock y luego vino la recesión. Entonces, la caída en la bolsa americana medida por el índice de Standard & Poor's cayó 35% en menos de un mes. Esas velocidades obviamente obedecen a todos los sistemas y tecnologías y computadoras y algoritmos que pasan, que ya están operando en los mercados, que hace que las cosas sucedan rapidísimo, pero así de rápido como cayó, también llevamos ya cerca de 45 días con una subida donde se ha recuperado gran parte de la caída. Todavía no estamos a los mismos niveles de máximos históricos, pero se ha recuperado gran parte de la caída debido a lo que mencionábamos. Ya el mercado empieza a ver o anticipar una luz al final del sendero. Aquí esta gráfica compara lo que vimos en la crisis del 2007 al 2009, que pues para ver una caída tan fuerte se tardaron casi 2 años para tocar fondo. Aquí lo tocamos casi como insisto, en menos de un mes. Que si esto ya es la recuperación total, no sabremos. Vamos a tener mucha volatilidad porque un día sale una noticia buena, otro día sale una noticia pues, negativa. En fin, hay que tener mucho cuidado, pero evidentemente es un mercado de volatilidad, pero que para aquellos que invierten de largo plazo debieran de tener pues, todo el tiempo suficiente para que haya caídas y finalmente recuperarse. Pasando a la siguiente, este es un gráfico muy básico donde estamos diciendo, es el ciclo económico, donde cuando estamos en la parte más alta del ciclo, es decir, todos estamos trabajando, la industria va muy bien y demás, los precios tienden a subir y ahí es donde la gente generalmente debiera de vender. Luego pasamos al ciclo de desaceleración y al fondo. Ahorita todavía seguimos en una etapa de desaceleración. Hasta que no veamos indicadores económicos positivos, no podremos hablar de recuperación, pero mal que bien estamos, como dicen los economistas, en la parte baja del ciclo. Es una parte donde se recomienda tomar posiciones, obviamente moderadas y con el riesgo bastante medido, pero son épocas donde pueden haber oportunidades. Y aquí es el tema de en qué invierto, dónde metemos el dinero, ¿no? Les estoy poniendo algunas ideas y me gusta empezar con el tema de índices y fondos versus acciones o bonos en directo. Y aquí el tema, el mensaje es mejor estar invertido si no eres un inversionista muy sofisticado. O incluso si lo eres, es diversificar el riesgo, y eso lo haces a través de fondos, de canastas, de índices, donde básicamente no estás invirtiendo en un solo instrumento, es decir, no estás metiendo todos tus huevos en la misma canasta, está bastante diversificado y además los índices o los fondos están diseñados para que en periodos largos siempre suban,
porque tienen unos mecanismos, por decirlo, de que se están podando, es decir, se deshacen de las empresas que no les van gustando y se van quedando siempre las mejores. Entonces, por eso los índices en la historia siempre han tendido a subir. Es uno de los instrumentos que nos gustan. Y hay índices por sectores, por países, por regiones, por grados de riesgo, en fin. Sus asesores les podrán ayudar en todo eso, pero me gustan más los índices versus las acciones. Evidentemente nos gusta mucho el mercado americano y no por otra cosa, sino porque es que tienes el resguardo del dólar americano y de una Fed que ya anunciaron que van a apoyar en todo lo que se necesite. En China nos gusta también la inversión moderada, pero del consumo interno, de sectores los que nos encantan ahora, evidentemente es tecnología, sería el primero, más importante. Nos gusta el sector transporte, porque tiene una evaluación bastante interesante, y no estoy hablando aquí transporte de aerolíneas y cruceros, estoy hablando transporte de carga, transporte ferrocarrilero, cosas así que se van a seguir utilizando y que están ahora pues, operándose a un descuento. De hecho, aquí en el sector transporte todavía estamos a un 25% abajo en el año, entonces está a precios bastante atractivos. Otro sector que nos está gustando muchísimo es el sector telecomunicaciones, porque es un sector que te va a dar dos beneficios. Por un lado, te va a dar ingresos constantes, es decir, piensen en lo que estamos pagando todos los días de nuestros celulares o el teléfono en casa, entonces hay una rentita mensual, pero por el otro lado traes una parte también de crecimiento exponencial. Con todo lo que estamos viviendo, pues las telecomunicaciones van a continuar creciendo a tasas incluso más aceleradas. Pensemos en esta videollamada. Estamos utilizando mucho más de la red celular y de telecomunicaciones. Así que el sector telecomunicaciones va a volver a vivir otra era, yo diría, de crecimiento acelerado, y la buena noticia es que también está operándose a un descuento casi del 10% de lo que va en el año. Y finalmente, industriales. Nos gustan los industriales, y en industriales estoy incluyendo, acuérdense, fábricas, sector automotriz, industria pesada, manufactura, todo eso son lo que se encuentran en industriales. Industriales nos gustan porque, como mencionábamos, mucho de la industria que está en países extranjeros va a regresar a las regiones y se va a volver a reactivar, y evidentemente pues está operando también a un descuento casi del 17%. Para aquellos que son un poco más especulativos, pues obviamente nos gusta la deuda de alto rendimiento, que se llama high yield. Pueden haber algunos sustos ahí porque evidentemente van a haber empresas que ya no van a poder pagar su deuda, pero si uno escoge correctamente pueden haber historias bastante interesantes. El petróleo obviamente es una inversión bastante especulativa, y cuando digo petróleo nos gusta mucho más invertir en empresas que petróleo en directo. Los bancos americanos, que actualmente el sector financiero americano está operándose un 24% de descuento, es algo importante porque no, como les decía, los bancos ahorita no tienen problemas, son parte de la solución y los estás encontrando un descuento maravilloso. La otra pregunta es que nos han hecho, y el sector salud, efectivamente es un sector fabuloso, sin embargo está ya carísimo. Hemos visto evaluaciones y francamente es un segmento donde se van a beneficiar un nicho de empresas pues que encuentren la solución a todo esto de la pandemia, pero el resto va a continuar con tasas normales. Entonces aquí concluyendo, ¿qué es lo que más me gusta? Es sector tecnología. Algunos de ustedes que nos escuchen hace 10, 20 años invertir en sector tecnología era lo más esotérico y lo más riesgoso que había. Hoy invertir en sector tecnología es lo más defensivo que hay, y además con un crecimiento que se antoja bastante fuerte en los siguientes meses. Y concluyo la presentación, para no aburrirlos aquí, con qué fue lo que recomendamos el año pasado y cómo nos fue, porque igual aquí puedo estar 2 horas hablándoles y no tenemos un track record que nos pueda decir qué tan buen o qué tan mal hemos hecho la tarea. El año pasado tuvimos bastantes buenos rendimientos, principalmente porque el enfoque más grande de nuestras inversiones fue invertir en el mercado americano. Y evidentemente el mercado americano subió casi 30% contra un promedio del mundo de nada más 17%.
También tuvimos una recomendación muy buena de invertir mucho en tecnología, que fue el mejor sector o de los mejores sectores de la economía. Recomendamos disminuir exposición en petróleo, disminuir exposición en Latinoamérica y disminuir en commodities. Y también funcionaron porque fueron sectores y regiones que se quedaron muy atrás. Y continuamos con algunos sectores temáticos que nos encantan, como puede ser robótica, biotecnología o incluso temas como millennials, que tuvieron unos rendimientos espectaculares. El único que no funcionó fue el de cannabis, y digo no funcionó aún, todavía queda tiempo para retomar eso. Y pues con esto termino la presentación y lo abrimos ahora para preguntas y respuestas. Santiago, ayúdame por favor ahí, cuéntame qué nos están preguntando y los vamos contestando. Así que abramos los micrófonos. Perfecto, Victoria, muchísimas gracias por tu presentación. Les recuerdo a los clientes que nos acompañan que en la sección de preguntas y respuestas pueden hacernos llegar las preguntas para que yo se las haga a Victoria. La primera pregunta que nos hacen es con respecto a las empresas que platicabas que están empezando a desarrollar vacunas contra esta enfermedad. Si conoces los nombres de algunas empresas, cuánto tiempo tardará el proceso y si es recomendable invertir en ellas como oportunidad. Gracias, Santiago. Obviamente, pues yo no soy científica, simplemente les voy a repetir lo que hemos estado leyendo. Las dos empresas que van punteando, como habíamos puesto en la presentación y que yo conozca, son una que se llama Gilead y la otra se llama Moderna. Estas son las dos empresas que Wall Street está manteniendo pues más cercanos pues las observaciones, y va principalmente por el hecho no solamente que ya están haciendo pruebas con humanos, sino que ya las están usando en gente que está actualmente infectada. El lunes hubo un rally en el mercado accionario porque Moderna anunció que les habían puesto la vacuna, no quiero decir vacuna, sino el tratamiento a 8 individuos en un hospital que estaban enfermos. Respondieron bastante bien, el mercado se subió más de 3% el lunes, porque pues eso eran muy buenas noticias. Aquí abro corchetes, resulta que Moderna no está desarrollando el clásica vacuna que te inyectan anticuerpos o el tratamiento de anticuerpos, sino que se están posicionando ellos como que despiertan tu sistema inmunológico y le enseñan a protegerse en contra de los demás. Parece ser que es algo único, ¿no? Ya hablando más de biotecnología con el tema de Moderna. Entonces, esa empresa pues subió casi 30% el lunes, pero ¿qué creen? Ayer se cayó porque dicen que 8 personas no son representativas. Entonces vamos a estar con estos y a lo mejor aparece alguien en Europa que nos diga que ya van mucho más avanzado. Yo lo que recomendaría es meterte en acciones de biotecnología o de farma. Incluso ya inventaron el índice del COVID, donde metieron cerca de 30 empresas que están buscando una solución. No recomendaría meterse en una sola porque ya vieron, nada más en esta semana un día se suben y al día siguiente se regresan. Oye, Santiago, tenemos también en la línea a Alejandro Ramos, que es nuestro analista aquí en Miami, si también le pueden abrir el micrófono por si él quisiera llegar a participar en las respuestas. Siguiente. Claro que sí, Victoria. Sobre el sector de la cannabis, tu perspectiva en general, ¿por qué la ves bien y en qué o a través de qué instrumentos recomendarías invertir en él? ¿A través de ETFs, qué ETFs o empresas en particular? Claro, mira, la historia del cannabis ha sido bastante, yo te diría, volátil. En el año 2018 se autorizaron a empresas de cannabis, principalmente en Canadá, listarse, es decir, ya la gente podía invertir en acciones y lo hicieron. Fue tal el éxito que en solamente un periodo de 6 meses, por decirlo, de octubre a marzo, se subieron 70% las acciones del cannabis. Entonces tuvo un rally enorme, la gente se anticipó y desgraciadamente se anticiparon demasiado porque los resultados de estas empresas, que muchas de ellas, por decirlo, son bebés todavía,
pues no llegaron a cumplir las expectativas del mercado. Entonces, después de un rally del 70% en los primeros 6 meses del año, se vinieron abajo y se desinflaron. Esos mismos 70% que subieron se cayeron. Insisto, porque son bebés y las estaban valuando como si fueran empresas maduras. Va a ser un camino bastante largo, seguimos positivos, pero va a tomar mucho más tiempo de lo que la gente estaba tomando. Es un sector que hay que tener bastante cuidado. Es una inversión de bastante largo plazo, si bien está evaluaciones pues, de descuento a lo que vivimos hace un año, todavía le falta pues que hay, a pesar de que ya tiene aceptación a nivel estatal, pues falta que todavía se permita a nivel federal la aprobación. Se necesita que el sistema financiero lo apruebe y lo más importante, que el FDA, que es la agencia reguladora de todo lo que el individuo ahora sí que digiere o se inyecta en su cuerpo, pues lo autorice como para hacer algo que no es o que le pueda hacer bastante daño. Entonces el camino falta bastante. Va a funcionar, porque digo, ya es un modelo probado, ¿no? Pero va a tomar bastante más tiempo de lo que la gente tenía en mente. Gracias, Victoria. Nos preguntan mucho sobre el sector petrolero. Nos preguntan por un lado, Pemex, ¿cómo ves los bonos de Pemex? ¿Son atractivos los bonos de Pemex? Y por otro lado, tu perspectiva en general de la industria y en particular de productores en Texas. Claro, es interesante y qué bueno que me preguntan de Texas, porque evidentemente Texas ya es casi el segundo país más grande de producción petrolera, si no es que en el mundo. Vamos a poner la gran foto aquí. El mundo produjo 100 millones de barriles diarios el año pasado, rompiendo el récord más alto en su historia. De esos 100 millones de barriles diarios, nada más para ponerlo en perspectiva, México produjo 1.6 millones, 1.7 millones, o sea, tenemos una participación de mercado menor al 2%. De esos 100 millones de barriles, evidentemente, se antoja que va a haber una sobreoferta, incluso antes de la pandemia. ¿Por qué? Porque ya las energías limpias empiezan a tener una participación mayor. Y por el otro lado tenemos la región de Texas y de Oklahoma, desde hace 10, 15 años subiéndole fuertísimo a la producción, al nivel de que ya el año pasado, desde octubre, Estados Unidos es el productor más grande de petróleo en el mundo, incluso desplazando a muchos países árabes. Esto con la idea de no tener esa dependencia que se dieron cuenta después de los ataques de septiembre 11 que se tenían en otras regiones del mundo. Entonces, con esto te quiero decir, entramos al tema del COVID ya con una oferta enorme de petróleo. O sea, no se tenía que ser un genio para ver que cualquier cambio en la demanda, ya sea por problemas de demanda o de recesión, o porque la gente ya quiere irse a energías más limpias, iba a crear este tipo de sobreoferta que hay. Ahora, ese es el mercado petrolero. Si me dices, ¿te gusta el petróleo de aquí a 10, 15 años? No, no me gusta, porque es un sector que va a tender a hacerse más pequeño y van a haber muchos temas políticos entre medios. Ahora, no es un sector en crecimiento. Sin embargo, lo que pasó del shock petrolero ahora en el mes de abril, pues evidentemente es exagerado, porque tampoco se puede decir que ya el mundo no va a consumir petróleo, ¿no? Se habla que la demanda cayó 25% y sin embargo el precio del petróleo se cayó pues, cerca de 60, 70%, incluso un día cayó 130%, ¿no? Entonces, esos son oportunidades muy especulativas pues, de entrar. Ahora, si compras el precio del petróleo, estoy hablando del WTI, a $20, pues seguramente se va a subir a 30, ¿no? Los especialistas en el segmento de petróleo no ven nadie que se regrese a los niveles de 50, 60 dólares que teníamos el año pasado, pero probablemente se estabilice en niveles de 30, 40 dólares. Y para llegar ahí, pues todavía tienes un margen de subida. Con respecto a Pemex, y yo no soy analista de México, solamente les puedo decir que los resultados del primer trimestre han sido de los más desastrosos que hemos visto en la historia de Pemex. No solamente ya todos sabemos que tiene pérdidas, sino que tiene una deuda de 100 billones de dólares, que es la deuda más grande de cualquier empresa en el mundo,
y todavía tiene un capital negativo de otros 100 billones de dólares. Entonces, es una empresa que en números está quebradísima, pero que pues el gobierno mexicano, por lo menos por lo que tenemos entendido el de ahora, pues van a continuar financiando a través de bonos para que siga subsistiendo. Entonces, de corto plazo, pues creemos que se seguirán pagando, pero es una bomba de tiempo. Esa sería mi respuesta, sin meterme en temas políticos o, no sé, ustedes en México, ¿qué situación tienen? Gracias, Victoria. ¿Considerarías tú entonces las renovables como una oportunidad Sí. en este entorno? Sí, las renovables son una oportunidad, pero volvemos, igual que en el cannabis, están en etapas que sabemos que van a seguir creciendo, que la regulación va hacia allá, pero son periodos de tiempo de 5 a 10 años. Alguien que quiere regresar, tener retornos espectaculares en 2 meses, es imposible ese sector. Gracias, Victoria. Nos preguntan también por uno de los sectores más afectados por el virus, las aerolíneas estadounidenses. ¿Cómo las ves? ¿Las ves recuperándose rápido o les tomará más tiempo? Mira, en las aerolíneas hay que diferenciarlas por las aerolíneas que están en los países que sí los van a apoyar y las aerolíneas que están en países con gobiernos que no las van a apoyar. Claramente los que están en países con gobiernos que no van a apoyar, pues ya empezamos a ver que se están empezando a amparar, que ya están empezando a hacer filings de bancarrota. Hemos visto de cerca el caso, por ejemplo, de Avianca. Ayer se anunció el caso de una empresa panameña también que tuvo problemas. Estamos viendo ya otras 2 aerolíneas en situación difíciles que son la coreana Korean Airlines y también Virgin Atlantic. Todas esas ya están en una situación bastante desesperada. Sus gobiernos ya les dijo, híjole, a ver si te puedo ayudar. Caso totalmente distinto es Delta y American Airlines, donde el gobierno americano ya les dio varios billones de dólares que van a tener que utilizar de cierta forma, cumplir por ciertos requerimientos, ciertos vuelos que van a tener que mantener. Otra de las condiciones importantes, sobre todo para el tema de Delta, es que el gobierno americano le dijo, aquí te van varios billones, pero no puedes ayudar a todas las empresas en las que tú tienes inversiones. Por ejemplo, Delta tiene inversiones en Aeroméxico. Entonces, ese dinero no va a poder fluir hasta Aeroméxico, se queda en Delta. No van a poder ayudar a sus subsidiarias. Eso no quiere decir que Aeroméxico tenga problemas o no vaya a poder salir. Pero las aerolíneas americanas, sobre todo estas 2, las más grandes, van a salir adelante. El CEO de Delta mencionó que por lo menos ve 2 años en los que la demanda va a seguir a niveles menores a los que veíamos a principios del año. Es una inversión, invertir en estas aerolíneas, pues bastante especulativa, porque no sabes si sí le vas a pegar a la que le van a ayudar. Les estoy dando el panorama general, ¿no? De tener cuidado donde se invierte, porque sí van a haber algunas que van a tronar, no hay la demanda para todo el mundo y aparte es carísimo mantener los aviones parados por lo que estábamos viendo. Así que es un sector especulativo, tengan cuidado donde están metiendo, todos necesitamos, sabemos que sí va a regresar, ¿no? Hablando de transporte, quisiera hacer aquí una pauta con el sector transporte de automotriz. También fue castigadísimo, porque ¿quién va a comprar un coche en la pandemia? Bueno, resulta que están empezando a haber unas ventas fuertísimas de coches, sobre todo en China, porque la gente pues ya no va a querer usar, por lo menos ahora a corto plazo, tanto el transporte público. Entonces van a querer empezar a usar más los coches y también esta migración a los suburbios otra vez. Entonces, si quieres comprar algo especulativo, me gusta ahorita más el sector automotriz, que ya se está viendo una recuperación al sector de aerolíneas, ¿no? Y los 2 están a un descuento. Gracias, Victoria. Nos preguntan sobre el tipo de cambio, tu visión sobre el tipo de cambio, sobre todo que envías. Bueno, aquí voy a hacer un anuncio fabuloso. En Intercam tenemos unos traders en cambios y como saben somos una casa de cambios, banco, grupo financiero con mucha experiencia en tipo de cambio. Ahí hablando con nuestros especialistas en la mesa en México, estaban hablando de rangos
que van entre el 23, de 23 a 27. No lo ven regresándose a 18, ni tampoco lo ven llegando a 30 pesos por dólar. Porque han visto cuando se ha llegado a subir el peso, a lo mejor 26, 25, 26, empieza a haber mucha compra de pesos, es decir, los extranjeros o el público en México lo compran principalmente porque pues, hay tasas de interés positivas en México y el vehículo para participar en esas tasas de interés continúa siendo el peso. Entonces trae una banda ahí interesante entre 23 y 26, es lo que nos comenta. Gracias, Victoria. Nos preguntan por las criptomonedas como alternativa de inversión. ¿Tú cómo las ves? Sí, qué interesante esta pregunta, ya nos las habían hecho. Por regulación no podemos invertir en criptomonedas. Quiero que la gente entienda que no está regulado y nosotros participamos en un mercado regulado para la seguridad de todos nuestros inversionistas. Así que mejor ahí lo dejamos. Perfecto, Victoria. Sector tecnología. Nos preguntan si no lo ves ya muy caro, si no es mejor esperar en cash una mejor oportunidad o tú te subirías ya a las tecnológicas. Esa es una pregunta espectacular y nos las hacemos todos los días. Sí, si uno lo ve en múltiplos, puede decir, oye, pues está bastante caro. El tema es que el crecimiento que trae es exponencial. Estoy diciendo empresas que están teniendo sus ventas duplicándose a manera trimestre y cosas así. Entonces, el crecimiento justifica unas valuaciones altas. Ahora, que si ahorita está caro, que si está barato, que si mejor me espero al ajuste, llevamos un mes pensando que se viene el ajuste y no se ha venido. Entonces, lo que estamos recomendando es entrarle de forma escalonada. Es decir, dividan sus ahorros, su dinero, el dinero, lo que quieran invertir, en 2, en 3 partes. En 3 partes es lo que más nos gusta. Entonces, si una la invierto ahora, que si se nos sube un 10%, pues vuelvo a entrar antes de que se me suba. O me espero, si se baja un 10%, vuelvo a entrar. Entonces empiezas a entrarle a comprar en escalones de a 10% para arriba o 10% para abajo y así no metes todo el riesgo. Pero la recomendación es tener algo de exposición porque nadie sabe la dirección de los mercados, nadie sabe, ni los científicos más especializados, qué es lo que va a suceder, pero si tienes apetito y tienes tolerancia para el riesgo, evidentemente es recomendable ya empezar a comprar algo. Gracias, Victoria. Y la última pregunta es sobre deuda corporativa. Hablabas mucho hacia el principio de tu exposición. ¿Qué papeles recomiendas? ¿Sectores en particular o recomiendas subirte a ETF, sobre todo ahora que hay programas agresivos de compras por parte de la Fed y demás? Claro, mira, te voy a contestar rápidamente. Evidentemente todo depende de la tolerancia que tenga el cliente al riesgo. En deuda nos gusta algo más que alguien lo esté cuidando o lo esté viendo, ¿no? Monitoreando. Generalmente nos gusta mucho más los fondos que hay especializados en deuda. Tenemos identificados algunos aquí en Intercam. O si se tiene un patrimonio mayor y se puede comprar varios bonos, pues también hacerlo. Tenemos algunas listas de bonos interesantes, pero contestando tu pregunta, donde vemos los retornos más interesantes son en los de high yield, que les pueden llamar de mayor riesgo, porque están a un descuento todavía bastante alto. No recomendamos estarle metiendo a empresas porque directamente muchas de ellas pueden ser riesgosos, pero en general, pues sabemos que la mayoría de las empresas van a subsistir, sí van a haber un porcentaje que van a ir a la quiebra. No quieres estar en ese porcentaje que incluso se está llegando a hablar que puede hacer entre un 10 o 20%. Entonces es mejor comprar fondos, en mi opinión, que están activamente manejados y demás. Sectores, pues yo me iría en realidad con la ponderación que tenemos de bonos, que es sector financiero. Hay bancos que están bastante bien capitalizados, hay algunas automotrices que nos gustan mucho. Las de tecnología, por ejemplo, Apple y Microsoft son empresas maravillosas, pero los rendimientos son muy pequeños. Entonces, mejor estos dos sectores nos gustan bastante. Automotriz, financiero, yo te diría que son los que más nos gustan.
Pues muchas gracias, Victoria. No tenemos más preguntas. Si tienes algún comentario final. Sí, el comentario final es que Everardo, desde nuestra oficina matriz en Miami, va a dar un pequeño mensaje y, bueno, pues darle las gracias. Adelante, Everardo. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Victoria. Creo que fue una presentación muy clara y posiblemente va a dejar más bastante interés entre nuestros clientes. Yo quiero agradecer de parte, ahora sí que en nombre de todos, de toda el área de banca privada de Intercam, de todos sus ejecutivos, de mi colega Juan Aro, que es el director del área de banca privada, que desafortunadamente tuvo problemas de conexión. Agradecerles a todos que hayan participado en este evento. También aprovecho para comentarles que pues, aquí en la operación de Miami sigue abierta, seguimos operando de manera regular y recordarles que, que si alguno de ustedes tiene algún interés en poder platicar más a detalle sobre situaciones particulares específicas, estamos completamente a su disposición para responderles cualquier pregunta. Si quieren tener una plática directa con Victoria, también estamos disponibles. Por favor, canalícennos a través de su ejecutivo de Intercam. Y una vez más, en nombre de Banca Privada y Intercam, agradecemos muchísimo que se hayan tomado el tiempo y esperemos que haya sido de utilidad. Ojalá podamos, estamos programando hacer estos eventos de manera recurrente para mantenerlos informados y pues les agradecemos mucho su presencia. Gracias.